Durante 1946 y 1958, Colombia se sumió en una época históricamente conocida como la violencia. El país suramericano sufría de una crisis social y política. Este fue un periodo de persecuciones políticas, guerra civil entre liberales y conservadores y se presume que ocasionó más de 300.000 muertos según el estudio La violencia en Colombia. Otra problemática fue el desplazamiento de miles de campesinos. Muchos debieron establecerse en la ciudad y otros que perdieron sus tierras se convirtieron en asalariados. Fue una época en la que el país tuvo un gran crecimiento en la actividad industrial. Sin embargo, la pobreza seguía aumentando. Al final de la época de la violencia, en 1958, se formaron diferentes comunidades, entre ellas Marquetalia, El Pato, Río Chiquito y El Guayabero. Nosotros también veíamos que cómo a medida que el presupuesto de guerra viene aumentando diariamente, el presupuesto de educación viene disminuyendo y cómo en estas zonas como la nuestra acá, zonas bastante extensas, en muchos kilómetros a la redonda, nosotros no encontramos una escuela y cuando se trata de buscar una maestra, de conseguir un local, se hace fundamentalmente por el esfuerzo del colectivo. Estas colonias agrícolas creadas por el campesinado desterrado de sus zonas de origen pasaron a ser consideradas repúblicas independientes a las que había que aniquilar por sus ideologías izquierdistas. El gobierno había dado inicio a lo que se nombró Operación Soberanía, un ataque armado contra estas repúblicas opositoras al mandato del presidente León Valencia del Partido Conservador Frente Nacional, lo que provocó la creación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En 1964 vuelve el gobierno a desatar una persecución con un total de 16.000 hombres para aniquilar totalmente la organización que allí se encontraba. Pero encontró nuevamente con la resistencia de los campesinos y mientras de aniquilarlo, el movimiento se ha extendido, se ha fortalecido aún más todavía, puesto que en junio de 1964 entonces ya creamos un programa en el que se dio a conocer a toda la opinión pública y al que se han adherido otra cantidad de movimientos revolucionarios y están de acuerdo y seguimos luchando por ese programa, todos en conjunto. Las FARC empieza su participación en el conflicto armado colombiano tras su conformación oficial en 1964. Sus principales líderes fueron Manuel Marulanda Vélez, conocido como Tiro Fijo, y Jacobo Arenas. Es una de las guerrillas más conocidas no solo en Colombia, sino en todo el mundo. A las FARC se le culpa de participar en el narcotráfico, en minería ilegal, de cometer actos terroristas como la implantación de minas antipersona, el asesinato de civiles, secuestros, extorsiones, atentados con bombas y el reclutamiento de menores. En su página web, las FARC afirma que ellos promueven luchas sociales y políticas en defensa de los intereses populares, además que continuamente buscaron alcanzar acuerdos de paz y que a pesar de todos sus esfuerzos, la respuesta del Estado siempre fue violenta. Actualmente en la región, como el movimiento es un movimiento de autodefensa, ese movimiento de defensa inmediatamente entre las fuerzas militares a la región se convierte en movimiento guerrillero, que aplicará la táctica y la estrategia más combativa contra las fuerzas militares del Frente Nacional, porque hay demostraciones de que las fuerzas militares, bajo su táctica, bajo su experiencia, bajo todo su sistema de demagogia, de plan cívico, de acción comunales, no es capaz de acabar con el sistema de la táctica guerrillera. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas infundieron miedo en la población por más de 50 años, pero este 2016 llegaron a un acuerdo de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, dando así el primer paso en el camino hacia una paz duradera.